Hola, ¿qué tal, Jacob? Bienvenidos a un video más de El Jacob. Pues se vuelve loco el mismísimo Germán Martínez, el gritón, donde se pone a defender a la Norma Piña, donde dice que no se le toca, pero sale el mismísimo Hamlet García a poner orden y le pone un tremendo calladón de hocico donde no se metió los dedos sin lo tupí. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Y es que estaban completamente desesperados y nerviosos por la reforma al Poder Judicial, y es que no van a tener ahora sí que al Poder Judicial a modo como lo llegaron a tener días anteriores, y todo comenzó así, de esta manera con Germán Martínez, y luego después viene la respuesta contundente del mismísimo Jaime García, senador de Morena. Seguimos aquí con el senador Germán Martínez Cázares. Bueno, de los herejes, ¿quieres hablar de los herejes? Manuel, el Poder Judicial está pasando por una crisis a la que lo ha sometido esta propuesta y y en ese río revuelto pues quiere haber ganancia de pescadores, ¿no? Ganancia de los que les gustan los arreglijos ahí en la corte, y abogados de empresas importantes y abogados que ocuparon cargos en otros gobiernos, cargos relevantes, que andan ahí de oficiosos, buscando cómo cerrar el caso donde está Saldívar y otros metidos en presiones a jueces y buscando cómo cerrarlo, y otros quieren arrancarle la cabeza a la presidenta Norma Piña, como lo dijo bien o lo insinuó Leti Robles, que está enterada, ayer, y como lo dice hoy Pancho Garfias en el Excelsior. Entonces, ahí hay quienes quieren moverle el banco a la presidenta de la Corte y llevarle esa cabeza como a la Tlatuani Claudia Sheinbaum, y el que haga eso pues ganó muchísimo. Al que le lleve la carroña, la pedacería, a sopilotear a los jueces, y ahí les andan diciendo y tú tu haber de retiro y tú tu embajada y vete. Y lo peor que pueden hacer, señores ministros, señora ministra Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat, Loreta Ortiz, Lenia Batres, ministro Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Mario Pardo, ministro Lainez Potisek, ministro Pérez Dayán, es oír el canto de las sirenas de que se va Norma Piña y todo se acaba. Por favor, no sean ingenuos. Esto no es así. Si de veras quieren una reforma al Poder Judicial, hablemos de una reforma al Poder Judicial y no de carroña judicial. Así de sencillo. Si queremos hablar de reforma al Poder Judicial, hablemos de la podrida reforma al Poder Judicial necesaria y urgente en la justicia local en los estados de la República. Hablemos de que se necesita una justicia expedita. Hablemos de garantías judiciales para los jueces, para que se sancione las ilegalidades de los jueces. Claro que se deben sancionar las ilegalidades de los jueces. Hablemos de defender a toda costa la carrera judicial. Hablemos en contra de los miércoles de plaza. Los jueces y los trabajadores saben a qué me refiero. De los halcones amenazantes que dijo el presidente que no iba a haber y que ahora andan de oficiosos buscando la cabeza de la presidenta Norma Piña. Hablemos de los conciliábulos en el piso 14. Hablemos de eso. Hablemos de proteger a los jueces contra el crimen, contra el narco, contra el terrorismo. Hablemos de jueces sin rostro en este país. Que no se sepa quiénes juzgan a los grandes capos de las mafias mexicanas. Hablemos, claro, ya de dividir. Ahora sí ya lo están admitiendo, y qué bueno. Al Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablemos de tiempos límite a las sentencias. Hablemos de un presupuesto, porcentaje del presupuesto nacional para el Poder Judicial, como lo tiene Jalisco en su presupuesto. Hablemos de que los partidos políticos no deben usar dinero en efectivo. Hablemos de que los tribunales electorales de los estados, de los 32 estados, sirven para un carajo, no sirven para nada, no resuelven nada, no pacifican nada.
Hablemos sí de austeridad, de nepotismo. Sí hay nepotismo y sí hay falta de austeridad en el Poder Judicial de la Federación. Sí, tienen razón los de la 4T. Y hablemos de una modalidad en que sean electos. Sí, eso quieren. Hablemos de alguna modalidad. Estamos dispuestos a hacer eso, pero no a hacer carroña de quienes han construido una vida a lo largo del Poder Judicial, desde oficiales del registro, actuarios, secretarios, que con el sudor de su frente, lo digo metafóricamente, pero casi también, que estudiando, han pasado exámenes y están allí. Y hay jueces buenos y probos. Porque Yasmín Esquivel se benefició de una suspensión de un juez. Por ejemplo, ahí sigue. Y porque Monreal se benefició de una suspensión de un juez en contra de las calumnias de Laida Sansores. Sí, correcto. Ni más ni menos. Hablemos de eso. Hay jueces probos, hay magistrados probos, hay magistrados decentes a los que debemos cubrir y a los que les debemos dar garantías y a los que debemos proteger. Un tribunal de disciplina es como un bar, con B chica, un bar de el fútbol. El de la revisión de para que revise todo, y si va a revisar todo, pues ese va a ser el árbitro que va, y electo por el pueblo, pues va a estar revisando las sentencias que resuelvan los ministros, jueces, magistrados. Ese va a ser, insisto, un tribunal del santo oficio, no de la Inquisición, sino judicial, como en México. Va a armar más sospecha, va a armar más delaciones, va a armar más rencillas. Cuando llegó aquí, en 1571, en tiempos de Felipe II, el rey aquel de España, el hijo de Carlos V, cuando llegó el primer inquisidor general a México, lo primero que hizo fue pelearse con el virrey. El virrey, si no recuerdo mal, era Enríquez de Almanza, y el primer inquisidor general era don Pedro Moya. Y él lo primero que llegó fue pelearse. Pues este tribunal disciplinario se va a pelear con la justicia ordinaria, hombre. Eso todo mundo lo sabemos. Fortalezcamos al Consejo de la Judicatura y que ahí se ancle la carrera judicial, que ahí se hagan los exámenes, que ahí se vean los méritos, que ahí prosperen en una escuela verdaderamente protegida, autónoma, para fortalecer al Poder Judicial. Y ya hablemos de elegir algunos de los miembros por el pueblo, como lo prometieron y como yo se las compro a los de Morena, que pues eso quiere. Y la experiencia internacional no ha funcionado. No solo cito Bolivia, ya cité Estados Unidos. Por cierto, Bolivia, con toda rotundidad, yo rechazo, repudio y condeno el golpe de Estado al presidente de Bolivia. Nada por las armas, nada de que un general llegue aquí y tome el poder y agarra unos tanques y tome el poder. Mi solidaridad con el gobierno de Bolivia y con el gobierno de México hizo bien en condenar golpes militares. Ya nada más falta que ahora festejemos golpes militares. Pero tampoco quiero un golpe judicial contra Norma Piña en el Poder Judicial de la Federación por abogados oficiosos, abogados interesados, abogados que andan ahí atrás de los asuntos para quedar bien con Claudia Sheinbaum. Bueno, vamos a ir a pausa, senador. Yo lo único, y entiendo perfectamente tu punto, el planteamiento que haces sobre el tema de la preocupación, entre otras cosas, del Tribunal Disciplinario, insisto, texto del que te cargas hoy, el periódico El Universal, pero pues es una de las cosas inamovibles. Ahí no le van a mover, ahí sí es los votos de todos los de Morena. A ver, ¿quieren jueces militares electos por el pueblo o por los soldados? A ver, ¿por qué no? A los jueces del Tribunal Militar los elegimos por el pueblo. A ver, ¿por qué no votamos si hay impuestos o no hay impuestos en este país? Que hace falta una reforma fiscal y que como diputado en tiempos de Claudia Sheinbaum tiendo mi mano a armar una reforma fiscal. No está haciendo una reforma fiscal. Ya te dijeron que tampoco va a haber. A ver, Pérez de Hacha, usted que es fiscalista, ¿no anda ahí intentando una reforma? A ver, y
Hay una justicia internacional, se conoce, se sabe. Yo lo digo con toda claridad, los ricos tendrán justicia internacional y a los pobres ya no tendrán justicia. Pero pues en eso quedamos porque ya no vamos a pausa y vamos a entrar también al tema del gabinete, ¿no? ¿Te parece? Un rato más. El trámite de la impugnación es tribunal local y luego se viene a la sala superior. Al ser gubernatura no pasa por la sala regional de Guadalajara y pues es un proceso que va a durar algunos meses. Estamos en eso. Primero el diagnóstico, ¿no? La preguntaron en esta encuesta realizada por 2 empresas, de las Heras y Encol, y la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, si la ciudadanía consideraba que era necesaria una reforma judicial, porque tenemos que partir de ahí. Estamos contentos con nuestro poder judicial, estamos insatisfechos, creemos que no funciona el poder judicial, creemos que hay áreas de oportunidad, todo está perfecto y la realidad es que el 80% de la población está diciendo que se necesita una reforma al poder judicial. Estas encuestadoras estuvieron muy cerca en vaticinar cómo iba a quedar la elección presidencial, entonces son muy confiables y la muestra es suficiente. Son casi 4,000 personas en todo el país, tienen un margen de confianza del 95% y pues se realizó en las diferentes regiones. Entonces la metodología está aprobada, es la que funcionó para la presidencia de la República, son encuestas en vivienda cara a cara. Falta que la ciudadanía conozca la reforma judicial, pero cuando les preguntan dicen si es necesaria ya una reforma. Eso mismo dijo el PRI en esta sesión del 19 de junio en la comisión permanente, que es necesaria una reforma al poder judicial. Se acaba de aprobar en la comisión permanente que vayamos a los foros, los organizará la Cámara de Diputados, serán 8 foros por lo menos, 3 aquí en la Ciudad de México y 5 en los estados de la República, porque esta es una reforma nacional. ¿De qué va la reforma? Yo diría que tiene 3 ejes fundamentales. La primera es cómo se va a conformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el número de integrantes. Hoy son 11, se propone que baje a 9. La Suprema Corte de Estados Unidos tiene 9, la de Canadá tiene 9, la de México se está proponiendo en 9. Y que esa conformación sea paritaria, porque no existe en el Poder Judicial la paridad. El segundo pilar es cómo se conforma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo se elige a quien o designa a quien forme parte de ella. Y ahí lo que se propone es un método de elección directa, popular, que cuente con un filtro previo a cargo de los 3 poderes, de tal manera que el presidente de la República propondría 10 candidaturas, la Cámara de Diputados 5, el Senado 5 y la propia Suprema Corte otros 10. Tendríamos 30. Y de esos 30, una vez filtrados, pues ya ir a la elección. Los partidos políticos no podrían hacer campaña. ¿Cómo darían a conocer sus propuestas? A través de los tiempos oficiales en radio y televisión, que hoy pues tienen los partidos en los sistemas de todo el país. Y además, pues se contaría con la organización del Instituto Nacional Electoral. Primero va la reforma judicial y luego ya va a ir a la reforma en materia electoral. Entonces, el actual INE podría desarrollar esa reforma. El tercer eje tiene que ver con la disciplina al interior del Poder Judicial. En este momento, quien supuestamente imparte disciplina es el Consejo de la Judicatura Federal. El problema con esto es que la persona que preside la Suprema Corte preside a su vez el Consejo de la Judicatura. O sea, son juez y parte. O sea, se pone estrellita y 10 en la frente a sí misma porque es Norma Piña. Y claro que cualquier persona que se ponga calificación pues se va a aprobar y además se va a poner sobresaliente y si es ególatra pues se va a poner 10. No puede funcionar así el órgano jurisdiccional del país. Teníamos en tiempos de un sistema antidemocrático la autocalificación de la elección por parte del legislativo. Se llegaban los diputados el primer día de sesión y su primera votación era decidir si la elección por la que habían llegado a sentarse a sus curules era válida. Y pues ¿cómo creen que quedaban las votaciones? Pues eso que existía hace 30 años en el legislativo es lo que sigue existiendo en el judicial. Son ellos mismos los que dicen si han cumplido con su deber. Por eso en ese rubro tenemos porcentajes cercanos al 80% de la ciudadanía diciendo queremos un órgano independiente que administre disciplina y vigile también el comportamiento de los jueces. Yo creo que esos son los 3 elementos principales.
Bueno, esta es una reforma de 2 niveles. Hoy en la comisión permanente, Beatriz Paredes, senadora del PRI, recuperó algunas nociones sobre el federalismo en nuestro país y dijo que teníamos que atender también esa circunstancia, y yo estoy de acuerdo. Es decir, no solo tenemos un poder judicial a nivel federal, compuesto por cerca de 1,800 personas juzgadoras y 35,000 trabajadores, sino que además tenemos 32 poderes judiciales locales. Y además tenemos los órganos de procuración de justicia, que son las fiscalías, las 32 en los estados y también la federal de la República. ¿Qué se tiene que hacer entonces? Una reforma que atienda estas situaciones. Yo te diría, una capa es la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura. Otra capa, por supuesto, es el Tribunal Electoral, y otra capa son los jueces de distrito y magistrados de circuito. Y después de ahí tenemos la capa estatal. Entonces, si esta reforma apuesta por mejorar la impartición de justicia al país, cualquier avance es favorable. Si tenemos una Suprema Corte moderada, decente, digna, pues claro que eso va a ayudar a purificar el sistema de impartición. Pero si lo queremos hacer con profundidad, se tiene que atender también a lo local. Y ahí se vuelve muy valiosa la mayoría que tiene Morena también y nuestros aliados en 27 congresos de los estados. Porque desde la Constitución Federal puedes aplicar ciertas fórmulas, un marco de acción, pero los detalles de la reforma judicial local tendrían que ir en los congresos de los estados, que son los que pueden reformar la Constitución de cada entidad. Entonces, mira, a nivel federal tenemos que cada estado de la República es un circuito para efectos del Poder Judicial Federal. Podría ser una renovación escalonada, podrían ser concursos por circuito donde los interesados que cumplan los perfiles puedan concursar para ser considerados para jueces de distrito o magistrados de circuito. Pero como el presidente lo ha dicho, el presidente López Obrador, pues las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Entonces a mí me parece muy importante ya arrancar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que no pase de estos 3 años en tener reformas a nivel también de los estados. Quien tiene la legitimidad democrática para impulsar las reformas nacionales, pues es la ganadora de la contienda, que es la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y con esa legitimidad de 36 millones de sufragios, es como plantea reformar el Poder Judicial, reconocer la personalidad de los pueblos originarios y comunidades indígenas, avanzar en reformas en materia de seguridad social, la pensión para mujeres de 60 a 64 años de edad y otros programas sociales como los apoyos para útiles escolares. La beca escolar es muy necesaria para los niños y que ya se aplica aquí en la Ciudad de México. Entonces, todo eso va marchando bien. El tema de Xóchitl, pues la realidad es que está a 2 meses de dejar su lugar en el Senado de la República y no es ni su momento ni su circunstancia. Mira, hay profundas injusticias en el país. La desigualdad que heredamos del neoliberalismo se expresa de muchas maneras, tiene manifestaciones muy amplias. No es el mismo acceso a la salud de un rico que de un pobre. No es el mismo acceso a la educación de un rico que de un pobre. Y tampoco es el mismo acceso a la justicia de un rico que de un pobre. La brecha se ha logrado cerrar en el ejercicio de muchos de estos derechos. 5 millones de mexicanos han dejado la pobreza con el presidente de la República bajo su gestión. Entonces será un avance gradual. No será de la noche a la mañana porque la brecha es muy amplia. Pero yo aspiro a que en una generación podamos tener justicia para todas las personas. Tenemos que cambiar las cosas hoy. Y los frutos tendrán manifestaciones en lo inmediato, pero no será la generalidad, será un proceso muy gradual. Hay mucho que cambiar en el Poder Judicial. Y además no entienden. Acaban de avalar, por ejemplo, que sin permisos se construya un desarrollo inmobiliario en el lago de Chapala, que pues es la principal fuente de agua para la zona metropolitana de Guadalajara. Toman decisiones, por ejemplo, para permitir que ciertos empresarios no paguen impuestos. Entonces no importa que el presidente no condone impuestos, no importa que el Congreso apruebe reformas en la materia, si los jueces son los que a final de cuentas van a hacer esos perdones multimillonarios. Ahí también se expresa la desigualdad. Y una expresión también está en los símbolos, en las formas. Y para mí es un símbolo que un ministro de la Corte gane 300,000 pesos al mes. Cuando llegó el presidente de la República, López Obrador, al poder, pues el salario mínimo eran 2,400 pesos al mes. Es decir, un ministro percibía 150 salarios mínimos. Ahora el salario mínimo está en 7,500. El presidente ha logrado un avance sustancial, pero los ministros de la Corte siguen ganando 300,000 pesos al mes. Entonces, lo primero serán formas, serán símbolos. Símbolos en la paridad, en la conformación de la Corte,
símbolos en la aplicación del principio de austeridad, símbolos también en sentencias paradigmáticas, sentencias relevantes en materia de impuestos, por ejemplo, pero el cambio tiene que ser profundo y tiene que ser gradual para que la justicia cotidiana también se manifieste en todo el país. Bueno, pues ahí está el mismísimo Almaguer, donde pues le responde de manera contundente a Germán Martínez que no quiere que toquen a Piña, que porque luego después no le van a dar tantos pues prestaciones que tienen, demasiadísimas prestaciones que tienen como reyes. Ellos, si no, quieren seguir prácticamente igual con el mismo salario y no gastar en absolutamente nada. Es que no gastan en nada, en absolutamente nada, porque hasta les dan dinero para mantenimiento para sus casas, les dan dinero para mantenimiento de sus dientes, les dan mantenimiento para si acaso de ocupan lentes, les dan dinero para todo prácticamente, y pues ellos están guardando y guardando más todos los bonos que les están dando por otro lado. Pero pues bueno, ustedes qué opinan al respecto, si están de acuerdo con Hamlet o están de acuerdo con Germán Martínez. Veamos cómo van los comentarios también hasta el momento. Recuerden que también son vía Facebook. Isabel OEG, saludos. Jesús Ramírez dice: cállate, perro de traidor. José Luis Morales Leit, saludos. Ya cae loquita de las germanas. A Juan Zaragoza: no hables en parece que ningún partido te quiere. Martín Tavares Solís, saludos. Viva la 4T. Juan Zaragoza, saludos. Tú no eres nadie para dar consejos, eres una persona que habla puras. Carlos Bravo, saludos. Ya cállate, chalaca. José Luján, saludos. Ay, Germancito, lagrimitas, eres un cara políticamente hablando, defendiendo las ratas. Rafael S. Salmerón, saludos. Y ese Buteritos, ¿quién es? Paz López, saludos. Ese cállenlo ya. Juan Jiménez, saludos. La palabra de este corrupto vividor de los presuntos mexicanos ante millones de mexicanos no vale nada. Germán es un vende patrias. Sergio Beta, saludos. Germán Martínez, inútil traidor, igual que la votar. México Hernández, Germán Martínez ha sido siempre un chalancito de servir borolas. Y Rocío López, saludos. La Suprema Corte debe depurarse. Concuerdo con el dicho de que hay que escalarse de las de arriba hacia afuera, hacia abajo, completamente de acuerdo. No sé ustedes qué opinan al respecto, pero yo estoy completamente de acuerdísimo con Hamlet García. Se ocupa de ya la reforma para que después de la reforma judicial luego se vayan, pero luego así a la electoral, pero pues la eléctrica también está ya de manera magnífica también que se fueran después a la eléctrica, para que de la eléctrica, eso nos está costando dinero, que se fuera a la eléctrica, que en vez del 51% que quiere nuestro presidente, yo me iría hasta el 80-90%, que aquí gobierne prácticamente, que la Comisión Federal Fiscal se restablezca y que sean ellos los que importan el pastel, y de ahí me iría prácticamente a la reforma electoral, y después ya que a la reforma a la Guardia Nacional. Así que pues bueno, amigos, no sé ustedes qué opinan al respecto de eso. Toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerda, si me puedes apoyar con un like en la página, que hay una suscripción, en la de YouTube, puedes comentar y compartir este video para que muchos más personas nos vean. Sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse, no olviden comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.